de dejarme seguir sin la grabación. Listo. Entonces, aquí entonces incluimos precisamente a esas personas, ustedes, dependiendo de cuál es el grado de confiabilidad que ustedes de pronto quisieran para su prueba de producto. Recuerden, muchachos, que para eso es necesario nosotros sacar una muestra, ¿no es cierto? Y que la muestra debe ser representativa, pero pues como no sabemos realmente cuál es la afluencia, ¿no es cierto?, de personas en ese evento, ¿no es cierto?, pues simplemente vamos a indicar de manera aleatoria, ¿no es cierto?, un número. ¿Listo? Yo acá le incluí 100 personas, que pues considero yo que con 100 personas, con 100 información, pues desde luego que, digamos que la información que podamos nosotros acopiar, pues debería ser la más interesante. ¿Listo? Listo. Degustación de 100 personas asistentes al encuentro. Pues, no me acuerdo realmente cómo se llama el encuentro. Ustedes acá incluirán de pronto el nombre del encuentro del 9 de septiembre del 2021. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el objetivo va precisamente hacia dos partes. Uno, pues desde luego la presentación de un stand, ¿no es cierto? Y dos, hacia la degustación, ¿no es cierto?, de esas personas, pero detrás de esa degustación, ¿no es cierto?, hay también una copia de información, ¿listo? El lugar y la fecha de celebración, ¿listo? Listo. Este es nuestro objetivo. Quizás ustedes de pronto le pondrán más arandelitas, ¿no es cierto? Recuerden que los objetivos no son floreros, no son decoraciones, ni mucho menos, sino que se plantean precisamente para que nosotros alcancemos, ¿listo? Los alcancemos. Entonces es un objetivo real. Listo. Que detrás de este objetivo nosotros debemos desarrollar una serie de estrategias, ¿no es cierto? Bueno, yo acá incluí 4 estrategias, ¿no es cierto? Entonces la primera estrategia para que yo pueda hacer mi prueba de producto, ¿no es cierto?, es con la decoración llamativa del stand, ¿no es cierto? Esa es mi primera estrategia. Mi segunda estrategia, que yo de pronto indiqué, es seleccionar a las personas para la degustación y prueba de producto. Eso lo tengo que hacer ahí directamente en el evento, ¿cierto? Entonces, prácticamente mirar, ¿no es cierto?, por medio de la observación, ¿no?, cuáles son las características generales de esas personas y que si esas personas, o la gran mayoría quizás, ¿no es cierto?, tengan como tal esas características que necesito yo, ¿no es cierto?, de las cuales ya tengo plenamente identificado por medio de la caracterización de mi producto, ¿no es cierto?, quiénes son potenciales compradores, ¿cierto? Esas personas que tengan capacidad de compra, y no solamente capacidad de compra, sino que esas personas que deciden, ¿no es cierto?, como tal, la compra en los hogares, ¿no? Y demás. Bueno, esa información ustedes la conocen a la perfección. ¿Listo? Como tercera estrategia, ¿no es cierto?, documentar, obviamente, la recolección de la información de la prueba de producto. Entonces, no es solamente la encuesta, por ejemplo, una pequeña encuesta, ¿no es cierto?, de 3 o 4 preguntitas, así chunchucho, muy concreta respecto de mi producto, ¿no es cierto?, sino que quizás yo pueda, a través de la observación, revisar algunos comportamientos de las personas cuando prueban mi producto, por ejemplo. Ya, si de pronto cuando vean el aspecto de mi producto, ¿no es cierto?, yo pueda llenar de pronto un formatico, me invento un formato, ¿no es cierto?, en donde yo describa, ¿no es cierto?, esta persona se sorprendió, esta persona puso cara de asco, por ejemplo, aunque no lo vamos a decir de esa manera, sino que digamos que no le agradó o puso cara digamos que desagrado cuando vio el producto, ¿no es cierto?, cuando lo conoció, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todas esas reacciones, muchachos, también, de una u otra manera, es información muy valiosa, ya, para que ustedes puedan hacer diseño de producto, para que puedan ustedes plantear una mejora, ya, de estos. Entonces, acopiarse precisamente de esa información. ¿Listo? Otra estrategia, ¿no es cierto?, desarrollar un plan de actividades para el evento, ya que preliminarmente, ¿no?, para llevar a cabo como tal este objetivo, pues primero tengo que diseñar un plan en donde yo tenga que asignar recursos, en donde yo tenga que asignar tareas, en donde yo tenga que asignar todo precisamente para que esto se logre,
ya para que el objetivo como tal se cumpla. Entonces, mi estrategia es precisamente no ir allá simplemente a lo que salga, ¿no es cierto? Hacia improvisar, o sea, no, nada de la improvisación, sino que ya todo se encuentra debidamente documentado, debidamente detallado, cada uno sabe cuáles son funciones, sus roles, sus responsabilidades y demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo un plan y esa es mi estrategia, ya contar con un plan en donde pueda indicar, mire, usted es responsable de esto, entonces usted tiene que hacer cumplimiento de esto. ¿Listo? Listo, que detrás de esas 4 estrategias, ¿no es cierto? Hay diversas actividades, ¿ya? Hay diversas acciones que nosotros debemos desarrollar para que estas estrategias pues realmente se cumplan, ¿no es cierto? Se den. Entonces yo tomé una de esas actividades, ¿ya? Y esa actividad tiene que ver con la decoración llamativa en el stand. Entonces, ¿qué voy a yo hacer? O mi equipo de trabajo, ¿qué va a hacer para lograr, ¿no es cierto? Esa estrategia, para poderla desarrollar, decorar llamativamente el stand. Bueno, que de primero tengo que preparar los recursos, ¿no es cierto? Quizás de primero, quizás hubiéramos podido de pronto imaginar primero cómo podría ser ese stand, ¿no es cierto? Entre todos, mirar cómo podrías proyectar ese stand para decir, mirar cuál es la preparación como tal de esos recursos. Y miren que discutir al respecto de qué es lo que debe contener el stand, ¿no es cierto? Y cuál es la proyección que nosotros queremos dar. Ya eso es una actividad como tal en equipo de trabajo. Aquí no la contemplé. Profe, Sí. pero una pregunta, es que lo que pasa es que el profe Diego nos dijo a nosotros que la decoración del stand, pues no era llamativa, sino que, o sea, por lo que no vamos a hacer la prueba de producto con nuestro producto, sino con otro producto. Y solamente, el profesor Diego solamente nos dijo que hiciéramos como un letrero. Entonces ahí sí, solamente nos dijo que hiciéramos un letrero, pero que no hiciéramos decoración llamativa, ni con Bueno. el nombre de nuestro producto, ni ya. Listo, bueno, listo. Entonces, si ya tienen ustedes unos parámetros específicos, pues simplemente ustedes van a ir de una vez a cotizar, ¿no es cierto? O más bien a plantear esa estructura de costo con esos parámetros que le indicó el profesor, ¿ya? Sin embargo, pues aquí yo les estoy indicando de manera general, ¿no? Lo que ustedes pueden encontrar precisamente cuando desarrollan este tipo de actividades. ¿Listo? ¿Qué distribución de las tareas y responsabilidades entre el equipo de trabajo? ¿Listo? Esa es otra de las actividades que deben ustedes desarrollar, ya detrás de precisamente esa decoración llamativa. ¿Listo? Solicitar apoyo, ¿no es cierto?, a alguna persona que ustedes vean que sepan, ¿no es cierto?, al respecto de, bueno, cómo está mi stand, si mi stand realmente es llamativo o no. ¿Listo? Y elaborar, desde luego, acá yo incluí elaborar folletos de información del producto y tarjetas de presentación. ¿Listo? Esto es simplemente proyectado, ¿no es cierto?, para el producto que yo he venido como tal desarrollando. Sin embargo, esto, ¿no? Ya sabemos que ustedes no lo van a seguir al pie de la letra, sino que ustedes se van a ajustar precisamente a algunas condiciones, que ya el profesor Diego los orientó, ¿no es cierto?, al respecto de cuáles esos parámetros o cuáles son esas condiciones en las cuales ustedes van a asistir a participar como tal en ese evento. Entonces, esto va a cambiar. ¿Listo? No pasa nada. Yo aquí les estoy indicando precisamente a raíz de mi experiencia, porque a mí me ha tocado también asistir a este tipo de eventos. Cuando estaba en la universidad, yo era, yo era responsable de un semillero de investigación y los chicos, pues desde luego, pues tenían que participar, ¿no es cierto?, en este tipo de eventos y nos tocaba hacer las decoraciones, hacer todo ese tipo de actividades precisamente para eso, para dar a conocer los productos, las investigaciones e información que nosotros estamos generando, ¿listo? Entonces, yo se lo estoy comentando precisamente desde la experiencia que he tenido. Quizás, muchachos, si ustedes van un poquito más allá, cuando ustedes han visitado de pronto esas ferias de exposiciones y demás, ¿no es cierto? Nada más una exposición, digamos que de feria de vivienda, ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que allí hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, con los cuales, pues, desde luego pueden atraer precisamente a esos futuros compradores, ¿ya? Y eso es lo que precisamente nos llama precisamente acá, como a conocer un poco, ¿no es cierto?, que
el sitio en donde nosotros vamos a ubicar esa información, ¿no es cierto? Es clave, muchachos, muy en el rincón, por allá alejados, pues obviamente pues muy pocas personas lo van a tener acceso a eso, ¿no? Sin embargo, así sea muy alejado el sitio, pero si nosotros tenemos un impacto, ¿no es cierto? Con nuestra decoración, con nuestros elementos, quizás un televisor, quizás con música de ambientación y demás, pues desde luego que vamos a atraer a las personas para que lleguen hasta allá y conozcan nuestro producto. ¿Listo? Los recursos, por acá. ¿Listo? Entonces, estos recursos, más o menos es lo que podemos de pronto incurrir, ¿no? Quizás en un evento de estos, ¿ya? Normal. Listo, en algunos eventos a ustedes le dan las mesas, ¿no es cierto? Y le dan los cubículos, incluso el mantel, incluso con los distintivos como tal del evento, y lo único que tienen que ustedes hacer es montar sus productos, ¿no es cierto? Y hacer una decoración X, ¿ya? Eso ha pasado. Como puede ser que hay ocasiones en las cuales no les dan, ¿no es cierto? Simplemente es el espacio y ustedes entonces ubiquen o consigan una mesa, ¿no es cierto? Consigan todos los demás elementos para ustedes montar como tal esa exhibición. ¿Listo? Entonces, esas cositas hay que preguntar, ¿ya? Cuando hacemos la exposición, ¿cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que el evento va a suministrarle a esos expositores? Entonces, por lo general, siempre dan un pliego como tal de condiciones, de requisitos, incluso desde la entrada, ¿no es cierto?, que los expositores tienen que llegar antes que los visitantes. Entonces, una determinada hora llegan, ¿ya? Que de una vez les asigna, ¿no es cierto? Mire, ustedes van a estar en este stand, entonces una vez stand número tal, entonces ustedes tienen que ubicar ahí en ese stand y no va a ser en cualquier stand que ustedes quieran, ¿ya? Sino de que se encuentren como tal asignados, ¿ya? Entonces todos esos parámetros, eso lo dan precisamente los organizadores de este tipo de eventos, que algunas veces puede ser de que les prohíban, ¿no es cierto?, poner decoración adicional, sino solamente y exclusivamente el nombre, ¿no es cierto?, del producto y los productos y nada más para darle uniformidad al evento, ¿ya? Entonces, esas cositas nosotros tenemos también que acogernos como tal a ciertas condiciones, ¿vale? Bueno, por acá, de manera general, yo le incluí, ¿no es cierto?, unos elementos, por ejemplo, hojas, papel, carta, que para las impresiones de los folletos, ¿no es cierto?, coloqué por acá un valor de cantidad unitario, ¿no es cierto?, y la cantidad, desde luego, un valor total, ¿no es cierto?, por tipo de elemento, ¿no es cierto?, impresiones, quizá vamos a necesitar para decoración unos pliegos de papel seda, ¿no es cierto?, papel, bueno, celofán, pero no sé, ¿no es cierto?, para poder decorar, quizás unas escarapelas distintivas, ¿no es cierto? Si no son las escarapelas, entonces de pronto un gorrito en donde por lo menos tengamos nuestro logo, ¿no es cierto? Y que nos diferencie. Habrán otros que digan, no, es una camiseta porque no tienen como tal un distintivo, ¿no es cierto?, que los pueda, bueno, distinguir. Entonces, que la camiseta, que con el logo, ¿no es cierto? Pero pues realmente ese no es el caso porque ustedes sí tienen como tal su traje, ¿no es cierto?, de escena. Lo único que los distingue de grupo a grupo es precisamente el producto con el cual ustedes están trabajando. Ustedes pueden entonces optar, por ejemplo, por escarapelas. ¿Listo? Que un blog, de pronto para hacer anotaciones, las que indico yo, ¿no es cierto?, para poder observar y que tengan ustedes como una organización, ¿no es cierto?, en la cual ustedes van a tener por ítem, ¿no es cierto?, reacciones del público, ¿no es cierto?, aproximadamente cuántas personas visitaron, ¿no es cierto?, el stand, simplemente lo ven ya y listo, se retira, ¿no? Obviamente que ustedes van a tener también el control de cuáles son las personas a las cuales ustedes hicieron la degustación, ¿no es cierto?, cuáles de ellas realmente efectivamente nos colaboraron con la encuesta, porque habrán algunas personas que simplemente hacen la degustación y se van, ¿ya? Y nada, encuestas. Uno no puede obligar, ¿no es cierto?, a esa persona que, oiga, venga, usted probó, pero entonces, por favor, si la persona no quiere, pues definitivamente no podemos contar con eso. Entonces, miren que es una diferencia, ¿no es cierto?, entre la degustación, ¿no es cierto?, y las personas que efectivamente diligenciaron las encuestas, ¿ya? Entonces, no podemos tampoco indicar que el 100% de personas, porque eso no se sabe. Que vamos a necesitar de pronto lapiceros, ¿no es cierto?, quizás para anotar, un resaltador quizás, ¿no es cierto?, para alguna eventualidad,
¿no es cierto? Coloqué yo un florero decorativo, quizás podemos necesitar globos, ¿no es cierto? Imágenes de impresión alusivas precisamente al producto final que se puede convertir precisamente, en este caso, la hamburguesa, ¿no? Porque yo cogí fue la hamburguesa, ¿ya? Un pendón, ¿no es cierto? Con información de nuestro producto, un computador portátil para diligenciar quizás las encuestas, ya para que las personas no tengan que dar sus datos personales, porque hay algunos que sí, listo, su número telefónico, sí señor, mire, por medio del WhatsApp le podemos enviar a usted le podemos enviar la encuesta, ya, pero habrá personas que no les gusta, ya, pero si quisiera participar como tal en la actividad de desarrollar la encuesta, entonces, un computador, una tablet, un celular de ustedes, entonces, para que tenga acceso a esa persona para responder como tal esa encuesta. Entonces, ya la logística, ustedes la tendrán que revisar la pertinencia de esta, ¿no? Bueno, que una bandeja para el producto de degustación, ¿no? Unos elementos, pues, que igualmente, ¿no? Que sean decorosos, ¿no, muchachos? No la bandeja más fea, ¿no? Porque se supone que eso es presentación. Quizás unos 3 productos, o coloqué yo, quizás no sean 3, sino solamente 2 o 1, ¿no es cierto? Pues totalmente terminados, como para que las personas sencillamente vean la textura del producto, el color, ¿no es cierto? Y aunado pues también con el sabor, ¿no es cierto? Entonces, la parte visual del producto terminado, entonces, ¿cómo es? Ya, porque una cosa es la degustación, que la degustación puede ser un pedacito nomás, listo, un pedacito y ya, pero no es el producto completo, sino un pedacito nomás, un bocado, nada más. ¿Listo? Bueno, que los palillitos, aquí también se incluyen, ¿ya? Bueno, ustedes, como esos son comestibles, esos son productos, ¿no es cierto?, que se deben preparar, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser precisamente la logística para que ustedes puedan dar esa degustación? Porque ustedes no lo van a dar crudo, ¿no? Un nugget de pescado, yo pienso que no lo van a dar en crudo, ¿cierto? O sea, tienen que dar una preparación. ¿O cómo han pensado ustedes? ¿Cómo lo han pensado? Esos productos de ustedes deben tener un procesamiento de cocción de asado. Entonces, si tienen un proceso de asado, entonces, ¿cómo van a hacer? Entonces, lo van a hacer antes de. Entonces, si lo hacen antes de, muchachos, pues deben procurar, ¿no es cierto?, que se conserve digamos, Instructora, el calorcito. Señorita. pues a nosotros como no nos dejan hacerlo durante la encuesta porque pues por los protocolos de bioseguridad no nos dejan hacer ese tipo, entonces toca antes de la encuesta hacer como ¿qué? La manipulación del alimento, o sea, como si cocer, si hacerlo como lo vamos a entregar al consumidor. Pero ¿cómo lo van a hacer entonces ustedes? ¿Cómo han pensado? Pues nosotros, por ejemplo, pues pensamos hacerlo como de forma en parrilla para que quede como ese sabor a parrilla. Listo, entonces van a hacer la parrilla. Ustedes desde sus casas van a traer ya ese producto, ¿no es cierto? Ya prácticamente elaborado, ¿cierto? Sí, señora, sí, ya totalmente elaborado. Bueno, entonces para eso, entonces ustedes deben revisar, digamos que hay algunas condiciones en las cuales pues el producto al paladar en las personas pues no vaya a llegar tan frío. Por lo menos que algo se alcance a conservar algo el calorcito, ¿no es cierto? Porque sabe que esos productos se consumen es precisamente calientes, como calienticos, ya que eso es lo rico, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser precisamente la estrategia de ustedes para preservar, ¿no es cierto?, el calorcito, aunque sea tibiecito, ¿no es cierto?, ese producto. Bueno, entonces lo vamos a distribuir apenas lleguemos, por ejemplo, ya empezar de una vez y ir mirando y registrando precisamente esas personas, ya para que más adelante nos puedan diligenciar la encuesta, ¿no? Que la nevera de conservación del producto, ¿no es cierto? Entonces, para eso, entonces nos apoyamos, ¿no es cierto?, en esas neveras que pueden conservar no solamente los productos en frío, sino también en caliente, ¿cierto? Tengo entendido que es así, ¿o no?
Sí, señora, sí. Listo. Otro costo que le podríamos, o gasto que le podríamos incluir a este tipo de situación, muchachos, es el transporte de ustedes. Ya, independientemente de que listo, ustedes les toque, ¿no es cierto?, hacer esta actividad por cuestiones académicas y demás, allá en el ejercicio real, muchachos, eso también se contabiliza, ya, como costo, como tal, de esta actividad, ya. Aquí tampoco incluí, por ejemplo, el tiempo de ustedes, ya, el tiempo de las personas que van a estar ahí en las exposiciones, que eso también se contabiliza. Ya, digamos que dentro de, dentro de esta estructura como tal de eventos o de campaña o de publicidad. Ya, sin embargo, si las personas, digamos que trabajan, ¿no es cierto?, directamente con la empresa y desde luego pues a ella se le paga un sueldo, por lo menos en el caso que hemos indicado en el caso de los administradores de mercado, ¿no es cierto?, que si de pronto esta persona es la llamada precisamente a hacer esta actividad, no importa, se le que en el ejercicio, muchachos, se le coloca como tal el rubro, pero precisamente del proyecto, ¿ya? Pero digamos que en el ejercicio real, ¿no es cierto?, contable, eso no se va a registrar, ¿ya? Pero en el proyecto, digámoslo que ya dentro del presupuesto del proyecto, de cuánto puede costar el presupuesto, eso sí va reflejado allí, ¿ya? Pero en contabilidad no, porque eso ya está pago prácticamente, ya está pago. No sé si me haga entender, muchachos. Ya, eso se hace para cualquier proyecto. Ya, se incluyen este tipo de rubros, incluso algunos van mucho más allá, incluyen un valor estándar, ¿no es cierto?, de uso de computador, ¿ya? Pero realmente eso no se paga, en el ejercicio real no se paga, pero dentro del proyecto debe estar establecido eso porque eso se incurrió, ¿ya? Es un elemento necesario para que se lleve a cabo ese proyecto y necesita ser precisamente costeado. O sea, si llevamos un computador, debemos decir cuánto vale el computador. Usted se supone que eso de cuánto vale el computador, ¿no es cierto? Eso lo podemos incluir, pues digamos que os debes haya incluido en la parte contable, en la parte que tiene que ver con los activos de la empresa, ¿ya? Que nosotros, de pronto, debemos tener precisamente, mira, acá yo le puse 0, ¿no es cierto? Pero en el ejercicio de pronto real, nosotros podemos incluir un valor de uso. Por ejemplo, 2,500 pesos hora, computador, por ejemplo, ¿ya? Pero no el valor de computador, ¿ya? Sino como un valor promedio de uso de ese elemento. Lo podemos incluir acá, yo lo puedo incluir acá. Puedo incluir acá unas horas de computador, ¿no es cierto?, para diligenciar. Entonces, que vamos a estar 3 horas, ¿ya? Promediando 3 horas por 2,500 pesos, entonces, ¿cuánto es? 7,000 y algo, ¿no? 7,500 pesos, listo, es el precio como tal del valor de uso del computador, pero no el valor del computador, ¿ya? De igual manera, es así el valor como ustedes, el valor de ustedes como desarrolladores como tal de esa actividad, entonces simplemente se incluyen unos valores de hora, ¿ya? Que en el ejercicio contable eso no se incluye, pero dentro del valor como tal del proyecto, de valorización del proyecto, sí se incluye. ¿Por qué? Porque, muchachos, todos los elementos, ¿no es cierto?, se supone que estos 198,000 pesos, ¿no es cierto?, debemos, de alguna manera, en el presupuesto que hemos proyectado, ¿no es cierto?, se debe ver reflejado, ¿no es cierto?, con el comportamiento de las ventas. Ya entonces hacemos una relación. Invertimos 200,000 pesos y resulta que obtuvimos, ¿no es cierto?, un aumento en las ganancias de tanto. ¿Ya? Entonces, ¿sí fue efectivo o realmente no fue efectivo, ¿no es cierto?, esa campaña o esa actividad, ¿no es cierto?, publicitaria, ¿ya? Es básicamente para eso, ¿ya? Para saber la efectividad, ¿no es cierto?, de esta con respecto a lo que tiene que ver con el presupuesto que hemos armado para esa actividad. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? ¿Quieren que repita de pronto otra vez?
Hay algunos elementos, muchachos, que sí incurren directamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, incurre directamente de pronto que nosotros vayamos a mandar a elaborar un pendón, ¿ya? Entonces, mandar a elaborar un pendón, pues desde luego que se paga, ¿no es cierto? Se genera una factura, ¿no es cierto? Y demás, y eso va para contabilidad. Sin embargo, dentro del proyecto no podemos decir compramos un computador, ¿no es cierto?, específicamente para eso, porque realmente eso en el ejercicio eso no se hace, ¿no? Las organizaciones cuentan con sus propios equipos, con sus propios computadores, ¿no es cierto?, se pone a servicio de ese proyecto y se valoriza unas horas de uso, ¿no es cierto?, para ese elemento. Al igual que esto, que el asador portátil, ¿no es cierto? Entonces la empresa, ¿no es cierto?, si es cárnicos, de este tipo de productos cárnicos, entonces ya deben contar con ese tipo de elementos precisamente para ese tipo de actividad. Entonces lo que hace, ¿no es cierto?, es indicar acá un valor de uso, ya porque el valor como tal de este elemento, tanto el asador como el computador, ya se encuentra dentro de la contabilidad, ¿no es cierto?, en la valorización como un activo de la empresa, ya, y él se deprecia. Entonces, recordemos que hay una depreciación, ya, de este activo que dependiendo también de su tiempo de uso, ¿no es cierto? Asimismo, vamos a establecer como tal ese rubro de depreciación. Pero ustedes no necesitan saber eso. Ustedes lo que necesitan saber es que estos elementos se pueden valorizar en uso para nuestro proyecto, ya para nuestro proyecto de publicidad y demás. Listo, que es como un préstamo, pero pues realmente es necesario costearlo, ¿ya? Entonces recordemos, muchachos, vuelvo y le insisto en la frase, ¿no es cierto? Lo que no se mide, pues no se controla, y lo que no se controla no se administra, ¿ya? Entonces sí es necesario que todos ellos, ¿no es cierto? Incluso esto, en la nevera de producto, entonces también podemos valorizar unas horas de uso de la nevera. Entonces podemos decir que 100 pesos, ¿no es cierto?, de uso como tal de esa nevera al proyecto. Y la valorizamos ahí. ¿Listo? Dentro del ejercicio real de ustedes con su producto, pues desde luego que ustedes no van a contener como tal toda esta información, ¿ya? Pero eso, muchachos, eso es como lo normal, ¿no? Que podríamos de pronto incurrir en un ejercicio en el cual ustedes tengan que hacer una exhibición de un producto, ¿ya? En un evento X, ¿ya? Ustedes de pronto estén inmersos precisamente en esta actividad. Entonces ustedes van a necesitar, tienen que contabilizar cada cosa que vayan usando, ya cada cosa que requieran. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen en cuenta, por ejemplo, unos lapiceros, unos resaltadores y un marcador, ¿ya? Ustedes puede ser que los tengan, ¿no es cierto? Pero no los relacionaron dentro del proyecto. Entonces ahí va a haber un sesgo, ¿no es cierto?, en la información. ¿Y por qué un sesgo en la información? Porque realmente el proyecto costó más, pero ustedes no incluyeron unos elementos que son indispensables para eso, ¿ya? Entonces están ocultando como tal un costo que de una u otra manera va a seguir repercutiendo, ¿no es cierto?, en el costo del producto, y desde luego esto va a proyectar como tal lo que tiene que ver con el volumen de las ganancias. Entonces puede ser de que si cuando ustedes hacen ocultan como tal esos costos, pues realmente no van a tener una información válida, verídica, veraz, ¿no es cierto?, de cuál realmente fue el resultado, ¿no es cierto?, de hacer este tipo de eventos, ¿ya? De este tipo de actividades. No van a tener una información real, ¿ya? Sino más bien oculta. Entonces va a ser una información muy optimista cuando realmente no lo es, ¿ya? Porque no tuvieron en cuenta unos elementos, ¿ya?, que suman, ¿no es cierto?, dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, para hacerlo lo más real y que ustedes tengan elementos para hacer análisis, ¿no es cierto?, de que sí, no resulta, entonces no nos pongamos con gorras ni nada de eso, sino que más bien unas escarapelas. Solo con la escarapela o solamente con la dotación, ¿no es cierto?, de la corporación o de la entidad, pues ya nosotros nos distinguimos de unos de otros. Ya no necesitamos más. Ya, incluso cuando hablamos aquí de productos comestibles, muchachos, pues de luego que aquí yo no tuve en cuenta elementos como los guantes. Ustedes van a hacer manipulación de alimentos, entonces aquí es necesario incluir los guantes,
Entonces, incluyámoslo de una vez para que ustedes tengan en cuenta, porque eso sí va a ir incluido dentro de su trabajo. Los guantes. Ustedes tienen que ir con ese elemento. Pongámoslo acá. Entonces, ¿cuántos van a utilizar ustedes? ¿Ya? Y valoricen acá. Vamos a ponerle, ¿qué le digo yo? Que unos, si son 3 personas, vamos a colocarle por ahí unos 3 pares. ¿Listo? 3 pares de guantes. ¿Ya? Que cada uno, ¿cuánto cuesta? Cada par de guantes látex, ¿cuánto pueden costar? Entonces, pongamos una cifra alegre, pongámosle 200 pesos. ¿No? Listo. ¿Ya? Entonces, seleccionen ustedes de esta estructura, ¿no? Cuáles son los elementos que pueden ustedes utilizar y cuáles no. E incluso ustedes de pronto le pueden incurrir en otros elementos que aquí yo no tuve en cuenta. ¿Ya? Pero esa es la particularidad como tal de su proyecto. ¿Ya? Es la particularidad que ya viene dada precisamente a unos parámetros específicos. Ya esos parámetros, pues ya ustedes lo tienen. Entonces, ¿qué más les dijo el profesor Diego al respecto de lo que ustedes van a hacer allá en esa exposición? ¿Qué les comentó el profesor Diego? El profesor Diego les comentó más o menos cómo puede ser de pronto la logística de ustedes para que desarrollen esta actividad. Profe, tengo una pregunta. Y en cuanto al lugar, también tenemos que reflejar eso en estos costos. El lugar, explíqueme un poquito más. Bueno, pues digamos, ¿no? Para hacer una prueba de producto, pues las empresas alquilan ciertos lugares, ¿no? O los supermercados. Sí, señorita. Entonces, ¿esto también va reflejado en estos costos? Sí, desde luego que sí, nena, porque eso hace parte del proyecto de publicidad. ¿Ya? Entonces sí, que si el supermercado le cede un sitio específico y que ese sitio específico tiene incluido, por ejemplo, porque por lo general es así, de pronto una mesita, ¿no es cierto? Y un lugar en donde pueda enchufar, entonces ya va incluido como tal, por lo menos la energía. En otras ocasiones no va incluido el costo de la energía, sino que se cobra, por ejemplo, por aparte. Ya, pero por lo regular sí va incluido eso. Que de pronto que no, que ese supermercado no pone las mesas, ni mucho menos, sino que ya es la entidad la que tiene que colocar como tal eso. Entonces, sí, claro, ahí se incurre, ¿no es cierto?, en un costo adicional que si no tienen, por lo menos esta empresa no tiene las mesas, una mesa que tenga las condiciones, ¿no es cierto?, porque tampoco no puede ser cualquier mesa. Ya, si ustedes ven a las chicas que hacen degustaciones y demás, ¿no es cierto?, las mesas que ellas utilizan son pequeñitas y son bien angosticas, ¿cierto? Porque esas mesas no deben impedir la circulación de las personas, no deben ser estorbosas, ¿no es cierto? Deben tener unas dimensiones adecuadas para eso, ¿ya? Entonces, esas mesas específicas, digamos que el valor de la mesa de pronto no lo vamos a incluir aquí dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros proyectos, ¿no es cierto?, similares y vamos a utilizar esa mesa, ¿ya? Pero contabilidad, ella se incluye dentro de un activo. Nosotros vamos a incluirla dentro de nuestro proyecto como un valor de uso para esa mesa, ¿ya? Entonces, ese valor de uso, pues, lo puede establecer el contador, lo puede establecer el administrador, incluso, ¿ya? Incluso ustedes como administradores de mercado, pues, también pueden incluir un valor de uso, ¿no es cierto?, desde esa mesa, ¿ya? Dependiendo del tiempo en el cual esa mesa puede ser útil, como tal, para la empresa, la vida útil de esa empresa, de esa mesa, ¿ya? Entonces, es eso, ¿listo? Unos valores de uso. Pero esto en nuestro caso, que es el centro de formación, ¿sí tenemos que reflejar eso en estos costos o no? A ustedes en el centro de formación, pienso yo que ustedes les van a hacer la dotación de la mesa. Los van a dotar de una mesa, ¿no es cierto?, para que ustedes pongan allí sus productos, ¿ya? No sé si de pronto... Sí, profe, nos hacen la prestación de mesas. Eso, entonces no sé si de pronto le presten por lo menos un mantel, ya que si no les prestan un mantel y si ninguno de ustedes tienen un mantel, pues ¿qué tienen que hacer? Alquilarlo.
¿ya? Y el alquiler, pues vale. ¿Y vale qué? Según las horas, ¿cierto? Eso vale. ¿Ya? Entonces, nosotros entonces aquí también incluimos, ¿no es cierto?, el valor también de un mantel. Incluso si ustedes lo prestan, también pueden hacer ustedes una valoración de eso, ¿ya? De cuánto puede costar la hora por mantel. Entonces, digamos que la hora mantel puede costar, ¿qué le digo yo? ¿Qué? ¿1.000 pesos? ¿500 pesos? No, como 2000, profe. 2.000. Ah, bueno, entonces ustedes sí pueden preguntar a esas empresas de banquetes. Sí, las sillas también, entonces si les dotan también ustedes de No, sillas, profe, y todo el día, imagínese. No, no, no. No, sí, profe, ya nos hacen la prestación de esos insumos, listo, entonces si les prestan a ustedes esos insumos, entonces ustedes incluso de pueden esos proyectar, recursos. así no los paguen ustedes de su bolsillo, ustedes no tengan que pagarlo, pero si ustedes pueden proyectar un valor de uso de ese tipo de elementos, ¿ya? Entonces pueden proyectar ustedes un valor de uso de la mesa, un valor de uso de ese mantel, un valor de uso de la silletería, ¿no es cierto? Que si es una, que si son dos, que si son tres, un valor de uso, simplemente para cargarle al proyecto, ¿ya? Pero lo que no quiere decir es que ustedes lo vayan a pagar, ¿ya? Porque una cosa, ¿no es cierto?, es que se logre proyectar, ¿no es cierto?, como tal, unos rubros para este proyecto, y otra cosa es que efectivamente en la realidad se paguen, ¿ya? En el ejercicio se hace así, ¿listo? Entonces, así hacíamos en la universidad, por ejemplo, allá en la universidad que me tocaba proyección social, obviamente que yo tenía unos proyectos específicos que tenía que yo desarrollar, ¿no es cierto? Esos proyectos nosotros los valorizamos, entonces era el valor incluso de los expositores, ya esos expositores eran personas que le colaboraban a uno, ¿no es cierto?, para dictar precisamente unas orientaciones específicas al respecto del proyecto, pero esas personas lo hacían de buena voluntad, esas personas no cobraban, sin embargo, la universidad sí, ¿no es cierto?, lo tenía establecido, 25.000 pesos hora del expositor. ¿Cuántas horas fueron? Ah, fueron 3 horas, listo. Sí, son 3 horas, 75.000 pesos. Pero esa persona nunca, ¿no es cierto?, iba a recibir ese rubro, ni la universidad tampoco, ni lo iba a pagar, ni yo tampoco lo iba a pagar, ¿ya? Sino que era el valor, ¿no es cierto?, que se establecía como tal para ese proyecto, ¿ya? Y que ese proyecto, pues, desde luego, debía tener unos resultados, y ese resultado era el número, ¿no es cierto?, de personas efectivamente certificadas, ¿ya? Y esas personas certificadas eran porque realmente tuvieron una asistencia, ¿no es cierto?, X al evento. Entonces, por ejemplo, si eran de 10 días, entonces por lo menos que esa persona haya asistido a 7 días, por ejemplo, ya para tener como tal la certificación, y ahí es donde uno se da cuenta de la productividad, ¿no es cierto?, que ha generado precisamente esa actividad, ¿ya? Pero nada de eso se pagó, ¿ya? A mí no recibí yo ni un rubro por el valor de mi computador, y aún así, ahí dentro del proyecto establecían 2.500 pesos hora uso computador. A mí no me lo devolvieron. Hora del docente, tanto. Por el proyecto, a mí tampoco me pagaron porque de hecho, pues esa es una función sustantiva mía, ¿no es cierto? Yo debía desarrollarla como tal y iba, ¿no es cierto?, dentro de mi salario normal, pero dentro del proyecto, que es otra cosa diferente, iba establecido precisamente esos rubros, ya para mirar el impacto que tienen estos, ¿no es cierto?, frente a los resultados efectivamente dados, ¿ya? Básicamente por eso es muy necesario poder nosotros establecer esa estructura de costos, ¿ya? Así efectivamente muchas de las cosas no se paguen, como el uso del computador, por ejemplo, como por ejemplo el que ustedes estén ahí parados durante 3, 4, 5 horas, ¿no es cierto?, haciéndole cara bonita a la gente, ¿ya? Para, pues, obviamente, pues, para demostrar una bonita imagen, ¿no es cierto? No solamente el programa de ustedes, sino también del producto que ustedes están impulsando, ¿ya? Entonces, eso también tiene un precio, eso también tiene un costo, ¿ya? Que a ustedes nunca, el proyecto no les va a pagar eso, ¿ya? Pero sí se debe contemplar allí. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Más o menos? ¿Más son? Sí, profe, entendemos bien.
O sea ¿sí? que digamos, si en nuestra prueba de producto, pues como ya le dijimos, es algo pues muy sencillo, o sea, no es Ujú. como tan así como usted nos lo está diciendo. Ajá. Entonces, hacemos esta tabla que usted nos está diciendo con lo que vamos a utilizar o de cierta forma lo hacemos con todo lo que usted ha dicho Póngame sin cuidado. necesidad de utilizarlo. Póngame cuidado, ustedes simplemente revisen, por lo menos en la parte de los marcadores, qué papelería y todo lo demás, ustedes revisen si realmente lo van a usar. Si no lo van a usar, si no lo van a utilizar, pues ¿para qué lo incluyen dentro del proyecto? ¿Para qué lo cargan dentro del proyecto? No necesariamente. Sin embargo, si ustedes van a utilizar una mesa, ¿no es cierto? Pues denle un rubro, ¿no es cierto?, a esa mesa y coloquen las observaciones. ¿Sí ven que yo coloqué aquí unas observaciones? Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, carajo. Por acá, ustedes simplemente colocan aquí eso, ese tipo de situaciones dentro de las observaciones. ¿Listo? Entonces ustedes se van a dar cuenta realmente, muchachos, en la realidad, cuánto puede costar, ¿no es cierto?, un proyecto de esos, ya un proyecto de esos de prueba de producto. Y ahorita un proyecto de lanzamiento, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta de la envergadura, ¿no es cierto?, del peso que tiene como tal ese tipo de actividades, ¿no es cierto?, de impulsar, de promocionar, de publicitar y demás, ¿no es cierto?, ese tipo de productos. Y que esas actividades sí o sí, ¿no es cierto?, tienen que repercutir de manera positiva en las ventas, ¿ya? Entonces, a ustedes les da precisamente, les da a entender la importancia, ¿no es cierto?, que tiene, número uno, ¿no es cierto?, que ustedes puedan tener en cuenta prácticamente todo lo que van a desarrollar. Número dos, que el objetivo que ustedes se encuentran planteando, ¿no es cierto?, realmente lo alcancen, ¿no es cierto? Y número tres, muchachos, pues obviamente la efectividad que ustedes tengan como tal a sus estrategias, precisamente de impulsación de esos productos. Ya, si realmente valió la pena hacer esas estrategias, ustedes tuvieron la pericia, la inteligencia, la sagacidad, ¿no es cierto?, de utilizar efectivamente esos recursos. Es más, hay algunas empresas que simplemente les dicen, le vamos a dar 3 millones de pesos para esta campaña publicitaria. Usted verá qué hacen, ¿no es cierto? Pero no le vamos a dar más plata. Es ese dinero y ya. Entonces usted tiene que hacer ochas, ¿no es cierto?, para que ese recurso le rinda. Ya, efectivamente. ¿Listo? Entonces, básicamente, muchachos, pues esta era la presentación. Seleccionen de igual manera lo que ustedes requieren de ese listado de elementos o de recursos. Profe, Señorita, ¿usted ya nos envió ese archivo por el correo? recuerden, vuelvo y les insisto, ustedes ya tienen ese archivo. Recuerden que yo les compartí a ustedes el link, ya, y ustedes de manera inmediata, ustedes van a tener la información que yo voy incluyendo ahí, sin necesidad de yo estar enviando ningunos correos. Si usted, María, entra al link que yo le envié de este documento, usted se va a dar cuenta de que ya está actualizado con esta información. ¿Ya? Por eso es que yo les insisto a ustedes y los molesto con el uso de documentos compartidos. Así nos evitamos estar enviando correos y que algunos no los reciban y toda la cuestión. ¿Listo? Y vamos a tener siempre la información en tiempo real, ya lo más real posible ahí. Ya lo tienen, ustedes saben. Ustedes la quieren descargar, pues la descargan. ¿Ya? Y si la quieren seguir manejando ahí en línea, pues la manejan ahí en línea para mirar a ver qué. Estos costos, pues obviamente, pues son más o menos, ¿no es cierto?, lo que es la realidad, porque realmente ese es el ejercicio académico, muchachos, y no vayan a tener tampoco en cuenta ustedes que la papelería vaya a valer eso, porque puede ser que valga más o puede ser que valga menos. ¿Listo? Entonces ustedes revisen y ajusten, ¿no es cierto?, a la realidad de ustedes, a la realidad que ustedes van a desarrollar. Sin embargo, yo vuelvo y repito, muchachos, que lo más pertinente es que hagamos esa valorización de esos recursos. Así ustedes no lo vayan a pagar, como la mesita, las sillas y demás, porque eso la da el centro, ¿no es cierto? Pero en el ejercicio como tal, para que ustedes se vayan como concientizando que en la realidad, allá cuando ustedes se van a someter allá a hacer esa prueba de producto, ¿no es cierto?, en su etapa productiva, quizás en sus labores, ¿no es cierto?, eso se valoriza y eso se cuenta. Básicamente es para eso, para que ustedes se vayan ejercitándose, ¿no es cierto?, de la necesidad de que ustedes incluyan todos los detalles que incurren precisamente en esos proyectos, ¿ya? No es tanto que porque ustedes lo tengan que pagar de su bolsillo, no,
¿ya? Sino porque eso es así, eso en la realidad, eso se hace así, ¿ya? Se hace unos valores o se incluyen unos valores de uso de algunos elementos, ¿no es cierto?, que tienen las empresas precisamente para ese tipo de cosas, ¿ya? Es como si le hicieran a ustedes el alquiler, prácticamente para que ustedes desarrollen su proyecto, ¿ya? Y que eso tiene que resultar, eso tiene que dar unos resultados positivos, ¿vale? Y eso también es administrar, muchachos, y eso también es administrar los recursos, que todos los recursos son escasos, todos los recursos son escasos, muchachos, y necesitan obviamente ser optimizados, necesitan ser desde luego que eso se logre la mayor productividad posible. ¿Ya? Por eso se valorizan, por eso se hace la depreciación. Muchas veces se hace la depreciación de un equipo, ¿no es cierto?, a un año, por ejemplo, y el equipo sigue funcionando y no necesita cambio, pero la depreciación ya culminó. Entonces esa plática está ahí, cosa que cuando ya saque la mano el equipo, ¿no es cierto?, inmediatamente ya tienen la plata para comprar otro. Ya le miro. A la encuesta ya le miro. ¿Listo? Ahorita me amplías porque no logré entender bien. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Algún comentario? Dicen todo claro, pero uno va y bueno, ¿dónde están sus productos, sus entregables? Y no entendí. No, tal cosa. Me quedó grande. Y aquí dicen que todo bien, todo claro. Bueno, muchachos, entonces, siendo así, entonces con eso me despido, chicos, pues no antes decirle que nos vemos el próximo miércoles, ¿no es cierto?, a trajinar con esto, y yo espero pues que hayan logrado por lo menos avanzar un poquito más, porque recuerden que ya estamos prácticamente ya el miércoles, ya es 1 de septiembre, entonces estamos ya en cuenta regresiva para culminar con esta asignación, ¿listo? Y todavía nos hace falta hacer el presupuesto. Entonces yo ya con estos insumos que tenemos acá, con toda esta información, ¿no es cierto?, que ya hemos elaborado en esos días, ¿no? Entonces ya podemos hacer como tal un proyectado, ¿no es cierto?, un presupuesto proyectado en determinado tiempo para que ustedes se den cuenta cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Y que ustedes también lo adapten, ¿no es cierto?, a su proyecto. No quiere decir que ustedes lo vayan a hacer igualito, ¿no es cierto?, porque cada proyecto es totalmente diferente, pero por lo menos que tengan ustedes la idea de cómo se hace, ¿no es cierto?, y por qué también es importante llevar a cabo precisamente este tipo de presupuestos. Mire, eso que estamos haciendo acá con esta parte de la publicidad, eso también es un presupuesto. Miren, incluso hasta acá lo de las eventualidades, yo acá coloqué eventualidades porque es así, muchachos, y eso es poquito, porque siempre en ese tipo de ejercicios siempre pasan cacharros. ¿Ya? Que, por ejemplo, perdimos unas unidades de producto y necesitamos de verdad tener esas unidades para dar la degustación y poder obtener información. Miremos entonces cómo conseguimos esas unidades de producto. Váyase usted por allá a donde sea, consígala. Y mire que ir hasta donde se encuentran esos productos, pues esos se incurren en gastos, en transporte y demás, en compra, en una cantidad de cosas que uno no se imagina, pero sí pasan eventualidades y eso también nosotros debemos reflejarlo como tal dentro del presupuesto, ya no solamente de ese tipo, sino del presupuesto general, ya, porque nadie se exenta a que pasen cosas que realmente no están contempladas allí, ya. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto para que no nos coja, como quien dice, de improviso, ¿no es cierto?, sin la debida preparación, muchachos, de que necesitemos de pronto, vamos a presentar el producto y resulta que nos olvidó la bandeja, entonces lo vamos a presentar así que en las mismas bolsitas, por ejemplo, o sea, no, la bandeja, no, a mí se me olvidó, no, yo no sabía, no, qué tal cosa, ¿ya? Y qué pena, ¿no es cierto?, hacer una presentación de un producto, por ejemplo, sin un elemento, ¿no es cierto?, adecuado para eso, ¿ya? Un elemento en el cual la persona tenga la seguridad, ¿no es cierto?, de que digamos que la sanidad se conserve, ¿no es cierto? Entonces una bandejita, quizás con una tapita o algún otro elemento que contenga una tapa, ¿no es cierto?, específica para evitar de pronto partículas, ¿no es cierto?, que puedan dañar el producto, incluso cambiarle el sabor, uno no sabe,
¿no es cierto? Al producto, el aspecto, incluso hay personas que son demasiado, ¿cómo les digo yo? Para no decir la palabra escueta, como asquientas, ¿no? Esa es la palabra escueta, ¿no? La otra palabra sería como delicada, ¿no es cierto? Esas para esas personas que son como sensibles, ¿no? Entonces, que ven de pronto un manejo X, ¿no es cierto? Y les parece que eso ya es alarmante, que eso no debe ser, que eso mire que tal cosa. Entonces, todas esas cosas, muchachos, no tenemos que cuidarnos de eso, ¿ya? Por lo menos ustedes que van a manejar productos, bueno, los guantes, pero también los gorros. No crean, muchachos, los gorros también son importantes que ustedes los incluyan, ¿no es cierto? Acá como elemento cuando ustedes vayan a hacer la presentación o por lo menos la degustación de esos productos, ¿ya? El tapabocas, pues desde luego, el tapabocas que les curan absolutamente toda la cara, ¿ya? Eso también lo podemos incluso cubrir acá, independientemente de que sea algo obligatorio, ¿no es cierto?, por la contingencia, pero si no hubiera sido así, muchachos, eso también vendría dentro de la estructura de costos. El tapaboca, ¿no es cierto?, y la cofia. Por lo general lo que se utiliza son unas mallitas así como desechables, ¿no es cierto?, para ese tipo de cosas, ¿ya? Y eso tampoco no es que cuestan mucho, pero pues como es que no sé si se venden por unidad. Yo sé que por una cantidad como de 100, y eso tampoco no es tan cara. Son unas mallitas desechables, eso no es costoso. Eso la pueden conseguir con las personas que venden comidas rápidas y eso que ellos tienen esas mallitas para las cabezas. Entonces es necesario que ustedes cuenten con esos elementos y eso va, pues obviamente acá. ¿Listo? Bueno, no los embolato más, muchachos, no los confundo más, porque de eso, pues, realmente hay otra información adicional que realmente cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio allá, ustedes se van a dar cuenta de eso. De decir, sí, miren, nosotros nos contemplamos eso, pero eso fue lo que nos pasó. Entonces, cada uno de ustedes va a poder contar su experiencia ya al respecto de esto, ya que eso es lo más importante. Si yo les coloqué a ustedes este listado tan largo, es porque desde mi experiencia yo sé que eso se usa, o por lo menos yo lo he usado. Ya a mí me ha tocado trajinar con esto. Ya, y quizás en otros escenarios, con otras entidades, con otros proyectos, quizás la cosa puede ser mucho mayor o puede ser mucho menor, ya, dependiendo de, entonces todo eso es diverso. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos, por favor, el día miércoles. Con ustedes me toca temprano, entonces les voy a hacer la citación, muchachos, yo voy a estar puntual a las 7:30, ¿listo? De pronto para las personas que quieren una asesoría más temprana, antes de la orientación general, entonces yo voy a estar desde las 7:30, ¿no es cierto? Y aproximadamente a las 8, pues ya, voy a empezar como tal el proceso como tal de orientación, ¿listo? Vamos a abarcar entonces allí lo que tiene que ver con los incentivos y demás que podemos desarrollar para la parte de talento humano, ¿vale? ¿Listo, chicos? Vale, profe. Entonces, si no tienen ninguna inquietud, pues entonces, chao, chao.